Gracias, presidenta. Señorías, lo primero, dar la bienvenida y agradecer la presencia de las compañeras, las trabajadoras del hogar. Gracias por todo lo que hacéis y por todas las mujeres a las que representáis. Creo que las trabajadoras del hogar en nuestro país ha sido tradicionalmente uno de los sectores feminizados más vulnerables por la falta de protección y sus altos niveles de contratación irregular. Tras años de justa reivindicación, ya era hora de que estas empleadas lograsen tener reconocidos sus derechos como el resto de los trabajadores españoles, y creo que incluso debemos avanzar en más mejoras y ser más ambiciosos. Creo que llegamos tarde, pero es de celebrar que las trabajadoras del hogar puedan acceder al subsidio por desempleo, que puedan acceder a los pagos del Fondo de Garantía Salarial al empezar a cotizar, como tanto ellas como quienes las contratan. Como bien se ha dicho, se acota la figura del desistimiento, que permitía despedirlas casi sin justificación, y se regulariza la situación contractual para un colectivo que siempre ha sufrido unos altos niveles de economía sumergida. De hecho, casi medio millón de personas que forman parte de este colectivo, al menos una de cada tres, no tienen beneficios laborales porque no se cotiza por ellas. Con esta nueva regulación se equipararán los derechos de más de 370.000 empleadas de hogar que están dadas de alta en el régimen especial de la Seguridad Social. Pero no tenemos que olvidarnos de que cerca de 175.000 trabajadoras domésticas siguen cobrando en B. No tenemos que olvidarnos de aquellas trabajadoras domésticas que se encuentran en situación irregular. Por lo tanto, creo que queda muy claro hacia dónde debemos avanzar y profundizar en el reconocimiento de derechos de una gran parte de las trabajadoras del hogar que todavía no se van a poder beneficiar de esta mejora legislativa. Anticipamos claramente que vamos a apoyar y votar a favor de esta propuesta. Y tenemos que tener claro el por qué nos encontramos hoy ante este tipo de avance, y es porque cumplimos con la ley y cumplimos con Europa. En febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se posicionó claramente alertando sobre la situación de discriminación que vivían las empleadas del hogar en nuestro país, por tener un régimen especial de cotización que las excluía, entre otras, de la prestación por desempleo. Claramente una situación de desigualdad que las colocaba en una posición y una brecha de diferencia social muy clara con el resto de los trabajadores. Creo que es importante tener en cuenta que esta circunstancia la teníamos que haber abordado en esta Cámara muchísimo antes. Llegamos bastante tarde. Creo que hay muchas cuestiones. Hemos estado hablando de la ratificación del convenio de la OIT, que, por cierto, lo aprobamos en esta Cámara, pero todavía falta la aprobación del Senado, que todavía no la tenemos. ¿Pero por qué desde el 2013 no lo hicimos antes? O sea, creo que tampoco es una cuestión de estar aquí pensando que nos colgamos ninguna medalla en esta Cámara, ni muchísimo menos el Gobierno, porque creo que lo estamos haciendo tarde, que este reconocimiento y esta reivindicación de las trabajadoras del hogar se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, también seamos conscientes. Y creo que el detonante ha sido ese tirón de orejas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos dijo que debíamos corregir de inmediato esta situación de desigualdad que vivían las trabajadoras del hogar. Si no hubiésemos tenido esa sentencia, ¿seguirían las trabajadoras del hogar esperando a que se reconocieran sus derechos? Yo creo que sí. Hoy por eso creo que no nos tenemos tampoco que colgar mucha medalla, sino decir, ¿estamos hablando de avances? Sí. Pero creo que deberíamos haber provocado este tipo de avance antes. Y además nosotros, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, ya hicimos algunas propuestas a las que no se nos quiso mirar en determinados momentos. Hicimos una propuesta en febrero en la que queríamos implementar el cheque de empleo universal para simplificar la contratación de estas trabajadoras y facilitar el afloramiento del empleo sumergido. Hicimos también otra propuesta para que se articulase el procedimiento para que pudiesen acceder a la prestación por desempleo, pero ya en febrero no quisieron hacernos caso. En septiembre, de hecho, lo que pedimos era una deducción fiscal para incentivar la contratación regular de las trabajadoras del hogar. Y
reducir la economía sumergida de este sector. Pero el Gobierno tampoco quiso hacernos caso. Por lo tanto, me parece que llegamos tarde por falta de voluntad política. Además, otra de las cuestiones que creo en las que tenemos que tener en cuenta es que se vuelve a servir de un Real Decreto para colar por la puerta de atrás medidas que van a perjudicar a una parte en este caso, a una parte de las mujeres, porque se va a quitar o se va a negar, en este caso, de una manera injusta, las bonificaciones que tienen las familias numerosas. ¿Por qué colamos esta cuestión en este Real Decreto? No entendemos muy bien por qué se utiliza un Real Decreto para colar algo que no es beneficioso para las mujeres de familias numerosas y generar otra vez una situación de desigualdad. Porque mientras se resuelve, tal como se nos ha expuesto, o se dice que se va a proponer otro tipo de mejora y que se verá la situación o los niveles de renta, lo único que sucederá es que si esto se aprueba, va a haber mujeres de familias numerosas que van a ver aminorados y degradados sus derechos. Por eso vamos a solicitar que este Real Decreto se tramite como proyecto de ley para debatir, enmendar aquellas medidas que consideramos que son a todo mejorables. Y debemos tener en cuenta las formas que está utilizando mucho el Gobierno en el ámbito de los reales decretos de ley, que luego las tramitaciones lo que hacen es quedarse en un cajón. Por lo tanto, eso también nos genera cierta incertidumbre. Creo que no debemos guardar en ningún cajón ninguna norma que suponga avances. Quiero hoy, además, aprovechar esta tribuna para decir que tenemos una norma para nosotros esencial, que soy consciente que es de otra materia, que es la ley de la ELA, a quienes quiero pedir, tanto a los dos miembros del Gobierno, a Podemos y al PSOE, que la desbloqueen y la tramiten. Apoyaremos este Real Decreto y también vamos a solicitar la aprobación como proyecto de ley para seguir trabajando en sus mejoras. Enhorabuena a todas las trabajadoras del hogar. Muchas gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.